Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Vamos a hablar un poco de la Reforma Protestante y del Concilio de Trento. En el siglo XVI, un sacerdote llamado Martín Lutero, que pertenecía a los agustinos recolectos, inició la Reforma Protestante y se separó de la Iglesia Católica. Y entre los cambios que introdujo para su comunidad estuvo el de volver al canon corto o breve, contrariamente a la tradición 15 veces centenaria de la Iglesia. Entonces, en el siglo XVI, después de Cristo, o sea, en los años 1500, es cuando Martín Lutero hace la Reforma Protestante y se separa. Durante 15 siglos, la Iglesia estaba utilizando el canon de Alejandría, pero Lutero viene y dice que no, que él va a utilizar el canon griego. Le fastidiaban sobremanera al reformador los 7 libros de más, que por otra parte estaban escritos en lengua griega y no en hebreo, y consideraba que la única lengua religiosa de los judíos tenía que ser la griega. Ante esta situación, los obispos de todo el mundo, al ver lo que estaba provocando la Reforma Protestante, se reunieron en un concilio y se llamó el Concilio de Trento. Es el concilio más largo que ha tenido la historia de la Iglesia Católica. ¿Saben cuánto duró? Nada más y nada menos que 18 años. Desde 1545 hasta 1563, y todo él se consagró a precisar y puntualizar la doctrina católica que en algunos aspectos, como el bíblico, no había sido bien definida. El 8 de diciembre del año 1546 se saca el decreto Canonicis Scripturis, donde se fija definitivamente el canon de la Biblia en 46 libros para el Antiguo Testamento. Es decir, se incluyeron definitivamente los libros que los protestantes, con Martín Lutero a la cabeza, no querían reconocer. Desde que Lutero tradujo su Biblia en alemán y separó los libros deuterocanónicos del elenco oficial de la Biblia, las iglesias cristianas no católicas han hecho lo mismo. Es por eso que las iglesias no católicas, las sectas y otros grupos no católicos caminan a veces en algunos aspectos no conociéndolos bien, porque no tienen esos libros bíblicos. Sus Biblias no tienen los 7 libros, pero los católicos, para nosotros que somos católicos, el Antiguo Testamento consta de 46 libros, los 39 hebreos y los 7 escritos en griegos. A estos últimos, por haber sido discutidos y teniendo en cuenta que entraron en la lista de manera tardía, se le llaman deuterocanónicos, para significar que pasaron en un segundo momento a ser parte de ese canon. Y ustedes me preguntarán ahora, bueno, pero hace rato hablas de esos libros, ¿y cuáles son? Porque yo no sé cuáles son y yo quiero saber cuáles son esos libros. Tranquilos, se los vamos a decir. Esos libros son el libro de Judith, el de Baruch, Eclesiástico, primera carta de Macabeos en hebreo, el segundo libro de Macabeos y el libro de la sabiduría, que están escritos en griego. Repito, ¿cuáles son los 7 libros entonces que el canon de los no católicos no tienen y que nosotros sí tenemos? Vamos ahí. El libro de Tobías, el libro de Judith, de Baruch, Eclesiástico
y la primera de Macabeo. Estos 5 libros estaban escritos en hebreo y hay 2 libros que estaban escritos en griego. El segundo libro de Macabeo y el libro de la sabiduría. Entonces, como pueden ver, esa es la explicación clara de por qué entonces la Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y la no católica tiene 39. Y recordemos como un dato muy importante que cuando se hace la Reforma Protestante, la Iglesia responde con el Concilio de Trento, un concilio que dura, ¿cuántos años? Perfecto, 18 años. ¿Por qué? Porque en ese concilio necesitaba puntualizarse todo lo que tenía que ser la doctrina católica en materia bíblica. Y se hace mediante el decreto de Canonicis Scripturis en el año 1546. Bien, hemos hecho hoy parte de este curso un poco de historia bíblica, pero para fortalecer y que comprendamos bien cómo nos queda el canon. 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.